A segunda palestra do ciclo se intitula La importância da cultura andina em la antropologia peruana e tem como proposta apontar as razões que levam a antropologia e a historiografia peruanas a dar lugar especial, de destaque, à noção cultura andina. Para mediar a atividade, convidamos a professora da UNILA e ensaísta crítica literária e cultural, Yasmin López Lenci. Señores y señores, entonces, alumnos, colegas, tengo la felicidad de recibir al profesor Juan Ocio Acuña, que nos va a dar una conferencia sobre la antropología, la importancia de la cultura andina en la antropología peruana. Muy buenas tardes con todos ustedes. Si hay realmente un momento agradable en mi trajín cotidiano, es el poder venir de vez en cuando a esta universidad y poder estar conversando con los amigos que conforman el Consejo Editorial de EDUNILA. Agradezco, por lo tanto, a los organizadores de este evento la gran gentileza, en primer lugar, de haberme nombrado como uno de los consejeros de este fondo editorial y poder hacerme participar de las reuniones que se tienen para ir perfilando esta institución. En esta oportunidad es la segunda reunión, una reunión enormemente placentera. Bueno, habiéndoles dicho esto y habiendo expresado mi agradecimiento por tus palabras, Yasmín, y la presencia de todos ustedes, quiero decirles unas palabras preliminares a esta exposición. Lo que van a escuchar ahora es una especie de avant-première de un libro que va a salir en el mes de septiembre. Es un libro que versa fundamentalmente sobre la cultura andina. Lo vamos a titular Relaciones y Rituales, Etnografía de la Cultura Andina, y es un libro que se basa en mis experiencias que he tenido de trabajo de campo en distintas comunidades y mis estudios sobre Huamán Poma de Ayala. Es un libro que se basa en las clases que por más de 40 años he dictado en la Universidad Católica y en otras universidades, como la Universidad de San Marcos, así como también en la Universidad Complutense. De tal manera que es pues una exposición que adelanta este libro, que se convertirá en el manual del curso que seguiré dictando en los años venideros. Así como los viejos maestros en Francia tenían sus manuales de los cursos que dictaban, bueno, a imitación de ellos, yo también quiero tener un manual del curso que dicto. Ahora, mis reflexiones en torno a la cultura andina, ¿cómo nacieron? Nacieron gracias a mis colegas antropólogos brasileros. Estamos por la década del 70 y en Brasil los antropólogos están muy bien organizados y anualmente la Asociación Brasilera de Antropología organiza una reunión que el lugar varía. Unas veces puede ser en Sao Paulo, otras veces puede ser en Río de Janeiro, otras veces puede ser en Curitiba, en distintas partes. Esta vez tocó a Río de Janeiro y invitaron por primera vez para que participaran en esta reunión a 3 peruanos, el profesor Alejandro Ortiz, el doctor Jorge Flores Ochoa del Cusco y mi persona. Y los 3
cuando dimos nuestras charlas, nuestras exposiciones en esa conferencia, hablábamos de la cultura andina como si fuera un lugar común, como si todos debían de entender cultura andina. Para los peruanos, como para los bolivianos y los ecuatorianos, hablar sobre cultura andina no implica mayor reflexión al respecto, todos lo dan como un hecho. La cultura andina se refiere a la cultura desarrollada por los pueblos que viven en los valles interandinos y que son herederos del pasado prehispánico. Pero en esta reunión que tuvimos en Río de Janeiro, justo el antropólogo que fue comisionado para invitarnos a los peruanos a que asistiéramos a este evento, Gilberto Velo, quizás para animar la discusión, levantó su mano y nos pregunta, pero yo quisiera saber, ¿qué entienden ustedes por cultura andina? Andina, como pronunciaba los portugueses, andina, ¿no? ¿Qué entiende por cultura? Entonces nos miramos los tres peruanos, caramba, ¿qué tal pregunta la que nos hacen? No sabe lo que es la cultura andina. Bueno, respondimos lo que hace un momento les dije que era el lugar común para bolivianos, etcétera, etcétera, pero me quedó cascabeleando la pregunta. Y me dice la siguiente reflexión: ¿por qué un antropólogo brasilero no entiende la noción que para nosotros es una noción fundamental en la antropología peruana, que todos lo manejamos? ¿Por qué un antropólogo brasilero no está compenetrado en este tema? Y con el correr del tiempo me di cuenta que esa reflexión me podría conducir a algo un poco mayor, a tratar de descubrir las tendencias de la antropología en distintos países latinoamericanos. Y entonces, pasado cierto tiempo, algunos años, habiéndome hecho amigo de Roberto da Mata y de muchos de sus colegas que trabajaban los grupos amazónicos, vine a darme cuenta de algo. Cuando Roberto da Mata trasciende sus estudios de los grupos amazónicos, particularmente los Apinayé, que los había estudiado con mucho detalle junto con su maestro Maybury Lewis, él quiso dar un gran salto y utilizar la metodología que él había empleado para estudiar a los Apinayé para entender el Brasil. Y entonces, así como muchos antropólogos para entender una sociedad particular se centran en un ritual determinado, Gregory Bateson, por ejemplo, el famoso antropólogo norteamericano, se centró en un rito de pasaje que se llama Neiven, en un grupo de Oceanía, y a partir de ese ritual, él desenreda la madeja de toda la organización social y de la cosmología. Y bueno, mi amigo Tom Suidema, que me voy a referir varias veces acá, él estudió algo que se llama el sistema de los eques del Cusco, y sobre la base de este sistema de los eques, descrito por muchos cronistas, entendió la organización social y la cosmología andina. Pues Roberto da Mata pretendió hacer algo semejante, escogió el carnaval, los carnavales del Brasil, que es, digamos, el contexto ritual más importante. A través del carnaval, descubrir cuáles son los valores de la cultura brasilera. Poco tiempo después, escribió un libro que sintetizaba un poco los resultados de lo que él había desarrollado sobre los carnavales.
y escribió un libro, ¿qué hace al Brasil, Brasil? ¿Qué hace al Brasil, Brasil? ¿Qué es lo que hace al Brasil, Brasil? ¿Qué es el Brasil? Y analiza entonces un conjunto de valores, el valor que tiene la casa, el valor que tiene la calle, distintos aspectos que son fundamentales para la sociedad brasilera. Y entonces yo dije, pero Roberto da Mata, para escribir estos trabajos, él no ha acudido a la historia. Él ha analizado una sociedad compleja, pero haciendo abstracción total de la historia. Ha tratado al Brasil como se trata a un grupo amazónico que por lo general es muy difícil rastrear su historia porque vive en su presente y vive en la tradición oral, ¿no? Y dije, bueno, ¿y por qué Roberto da Mata ha podido desarrollar esta tendencia? Mientras que nosotros, nuestra antropología que habla de la cultura andina es una antropología que está absolutamente inmersa en la historia. Pero ¿por qué es que nosotros, cuando hacemos nuestra antropología, nos introducimos tanto en la historia? Y luego traté de hacer una comparación con lo que ocurre en Mesoamérica entre algunos investigadores que habían pretendido hacer más o menos lo mismo que Roberto da Mata a través del carnaval, pero en este caso utilizando a la Virgen de Guadalupe. Y entonces tenemos los trabajos de Jacques Laffay, por ejemplo, ¿no? Es el pionero que hizo un trabajo estupendo sobre la Virgen de Guadalupe, y luego tenemos a David Brading, un historiador inglés que hizo otro trabajo sobre la Virgen de Guadalupe, pero utilizaban a la Virgen de Guadalupe para poder lograr establecer los valores mexicanos. Y entonces empezaban estudiando los orígenes, cómo había surgido el culto a la Guadalupe. Y cuando estudiaban eso, entonces trataban de rastrear qué divinidades pudieron existir en el pasado prehispánico mexicano que pudo conducir a que se seleccionara a una virgen que es venerada en todo México. Y claro, encontraron a Tonantzin, una virgen, una diosa de la fertilidad que parecía ser el punto de partida. Dos estilos de poder reconstruir los valores de una nacionalidad, pero mientras que uno lo hacía moviéndose en el eje de la contemporaneidad, el otro lo hacía, los otros lo hacían moviéndose en el campo de la historia. Bueno, esto, por supuesto, que para mí fue una verdadera revelación. Y dije, bueno, ¿qué ha pasado con Brasil? Lo que pasa con Brasil es que en Brasil no han tenido altas culturas prehispánicas. Lo que han tenido han sido estos grupos amazónicos que sí los han estudiado, y es la antropología se ha desarrollado en Brasil a partir del estudio de estos grupos amazónicos que se desenvuelven en un eje de la contemporaneidad. Y se ha tratado de llevar estos modelos de la contemporaneidad para tratar de entender a esta sociedad. Pero ¿por qué esto es posible? Porque en Brasil se tiende a pensar fundamentalmente en el eje de la contemporaneidad. ¿Y dónde está el? Fíjense ustedes hasta dónde llega esta actitud de pensar en el eje de la contemporaneidad. Creo que es así. Perdón. ¿Se ve? Acá sí. Ah, acá, perdón. Acá. Bueno. Y entonces acá tienen ustedes algo que me parece extraordinario, por ejemplo. Brasilia, la capital, primero fue Río de Janeiro, pero
decidieron en un momento dado apartarse de la capital de Río de Janeiro y construir de la noche a la mañana una capital planificada por Oscar Niemeyer, donde ustedes pueden ver el plano que tiene y donde cada sitio tiene su lugar determinado. Cada sitio, cada barrio, está el barrio de los diplomáticos, está el barrio comercial, está el barrio que ha ido a Brasil, es sorprendente. Es una ciudad que se mueve en el eje de la contemporaneidad. Esta es una ciudad sin historia. Es una ciudad que brota de la creatividad de Niemeyer y de otros arquitectos que lo acompañaron. Y si nos vamos al mausoleo de Juscelino Kubitschek, no han querido remitirse Juscelino Kubitschek a la tumba a nada que tenga que ver prácticamente con una tradición histórica brasilera. El modelo de la tumba son las pirámides de Egipto. Se han modelado sobre la base de algo que está en el mundo de afuera, que por otro lado revela la vocación globalizadora, globalizante que tiene el Brasil. Entonces, para mí hay estos aspectos y creo que tienen que ver este énfasis por la contemporaneidad que Brasil, como quizás en parte Argentina, como quizás en parte Uruguay, son sociedades de migrantes. Son sociedades cuya composición social fundamentalmente de migrantes. En el caso brasilero, claro, hay 3 grandes grupos que se representan en un vitral de sus iglesias. Están los indígenas, claro, ese es el indígena, queda como un valor fundamental asociado con la Amazonía. Luego tenemos la negritud, hay el representante de los afros que llegaron, pero están también los portugueses. Es una integración de 3 grupos y de los grupos que se han ido sumando, que han llegado a través de oleadas migratorias. De tal manera, bueno, que Brasil tiene esa característica, mientras que en el caso del Perú, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, son países que, o los casos de Guatemala o el caso de México, son países que desarrollaron altas culturas. Esas altas culturas fueron doblegadas por una invasión, la invasión de los europeos, y las poblaciones indígenas no desaparecieron como pudieron desaparecer en los Estados Unidos, que también es otra sociedad de migrantes, sino que se convirtieron en la mano de obra que logró sostener el sistema colonial que se implantó en cada una de estas sociedades. Los indígenas pasaron a ser el sector subordinado, mientras que los europeos vinieron a ser los dominantes. Es el colonialismo, es lo que se llama el sistema colonial que se implanta en estas sociedades. Y el sistema colonial es un sistema que no puede olvidar sus orígenes, que no puede olvidar su pasado. En este tipo de sociedad está muy, pero muy presente el pasado. Y claro, en el caso del Perú, como en el caso de Bolivia, la población indígena adquiere un relieve especial y lo indígena se asocia con una cultura que se desarrolla desde los tiempos prehispánicos y que adquiere un carácter unitario. Eso lo fueron descubriendo paulatinamente los arqueólogos, y los arqueólogos acuñarán el término de la cultura andina para poder referirse a la cultura que representa el espíritu, la base fundamental de estos pueblos que se constituyeron en los herederos
de la gran civilización, de las grandes civilizaciones que existieron en el pasado prehispánico. Pero además, lo andino se refuerza con la idea, y estos son los, fíjense ustedes, esos son los libros que publica Da Mata, Carnavais, Malandros y Héroes, Que Face al Brasil, Brasil, Aqueo, Brasil. Esta es la idea de lo de Da Mata. Esto es lo que ocurre en México. Lo de David Braden y Jacques Lafay son los intentos de querer explicar la sociedad mexicana, pero a partir del culto de la Guadalupe, que la hacen entroncar con las divinidades prehispánicas. Yo quiero hacer lo mismo con el Señor de los Milagros también. Es uno de mis proyectos es hacer una comparación entre México y Perú, pero a partir del culto de la Virgen de Guadalupe y el culto del Señor de los Milagros, porque creo que ahí vamos a encontrar ciertos temas interesantes de comparación. Acá tengo las imágenes de dos de los grandes arqueólogos, Max Uhle y Julio Cetello, que tuvieron la virtud de identificar ya en el periodo prehispánico periodos de unificación, grandes periodos de unificación, ¿no? Dentro de una diversidad de culturas hay periodos en que las culturas se van unificando y Tello llamó a estos periodos de unificación los horizontes. Y habló del horizonte Chavín, habló del horizonte medio asociado con Tiahuanaco y después se habla del periodo Inca como un tercer horizonte. Son horizontes de unificación. Esos horizontes de unificación dan lugar a la idea de una unidad de una cultura que la van a ir llamando paulatinamente la cultura andina. Cultura andina que se extiende por toda el área donde se expandió el imperio de los incas, que fue la última gran expresión cultural de ese pasado prehispánico. Y esta cultura incaica abarca por el norte, llega a ocupar buena parte de Ecuador y parte de Colombia. Luego por el sur llega hasta el río Maule, al sur de Santiago. Llega a ocupar toda la parte de Bolivia y logra ocupar parte del norte de Argentina y por el este logra establecerse también y establecer vínculos con los grupos amazónicos. Un imperio que no tiene parangón en toda América Latina, porque los mesoamericanos, los mayas, los aztecas, ellos sí desarrollaron altas civilizaciones, lograron expandirse, pero no llegaron al grado de expansión que llegaron los incas. De tal manera que la cultura andina tiene sus fronteras en estos países. Todos estos países podrían ser reconocidos como países que tienen esta base andina y que tiene una unidad. Pero junto con esta unidad, acá tienen ustedes una muestra de heterogeneidad cultural también. Hay una dialéctica entre la unidad y la heterogeneidad, porque acá están las distintas lenguas que se hablan en el Perú, que son como 14 lenguas y hay alrededor de 65 dialectos que se hablan en el Perú. Pero esta cita de José María Arguedas es una cita muy elocuente de cómo él ve la unidad del Perú y dice que la unidad política y cultural realizada por los incas en una inmensa población y territorio diverso en lo humano y lo geográfico dio tal poder a esta unidad que su supervivencia en los siglos venideros estaba asegurada. Es sabido cómo para organizar el imperio los incas aprovecharon con extraordinario acierto lo que había de común entre los múltiples pueblos conquistados
pueblos que a través de un larguísimo proceso habían alcanzado un alto desarrollo cultural y por tanto una configuración y personalidad muy definidas. Sin esta unidad tan sabiamente forjada, la cultura antigua peruana no habría podido lograr la tenaz supervivencia a que nos hemos referido. La cultura de un imperio de este modo sustentada en lo humano y en el medio geográfico no podía ser totalmente destruida por ninguna contingencia, por grave que fuera. La organización administrativa del virreinato tuvo que adecuarse a la configuración del antiguo imperio. Caso semejante, aunque en menor grado, ocurrió en México. En México no se había logrado la unidad de organización social ni la unidad de cultura que realizaron los incas. En gran medida, lo que les estoy diciendo, me inspiro en estas palabras de José María Arguedas. No me voy a explayar en todas estas citas, simplemente quiero dejar constancia de cómo avisoró el célebre José María Arguedas la idea de la unidad. Una unidad que antecedió a la llegada de los españoles, pero que permitió después, por su fortaleza, sobrevivir al dominio español y al dominio de las etapas históricas que luego siguieron a lo largo de los siglos. Esta es la cultura andina que nosotros creemos. Sin embargo, si bien puede ser que muchos utilicen el término de cultura andina como un lugar común, en el fondo aparecen muchos pensadores que negaron que la cultura andina existe. Incluso, ahora último, existe con la OIT un convenio, que es el convenio 169. Es un convenio donde es un convenio donde se habla que para poder desarrollar cualquier proyecto minero en territorio de pueblos indígenas hay que hacer una consulta a los pueblos indígenas donde se va a trabajar. Los mineros que querían evitar tener este diálogo presionaron al presidente actual, Humala, a fin de que reconociese que indígenas solamente hay en la Amazonía, pero que en los valles interandinos no hay población indígena. Estaba negando la existencia de pueblos indígenas que son los herederos de esta cultura andina. Negaba la existencia de la cultura andina. Bueno, esta tendencia de negar la existencia de pueblos quechuas también se ha generalizado. Se ha generalizado a tal punto que cuando por los años, acá me voy a remitir a unas imágenes, estos son, ¿cómo es que esto que yo llamo la orientación homogenizadora, que es la orientación que pretende negar las diferencias culturales y negar la existencia de pueblos andinos, cómo es que se ha ido gestando? Algo hicieron los incas en este proceso de homogenización, pero digamos el periodo colonial fue el periodo en que mayormente se trató de destruir la unidad de esta cultura andina, pero a pesar de todo esto se mantuvo. En el Perú independiente la situación fue aún peor por el centralismo limeño, que no tiene parangón con ninguno de los que existen en América Latina, porque desgraciadamente en el Perú las élites que han gobernado desde Lima y muchas veces han juzgado al Perú como si fuera Lima. Ese es el gran problema. No hay conciencia de las diferencias culturales y esto ha llegado, por ejemplo,
al ámbito judicial, y muchos campesinos andinos, nada más que por el hecho de que sus costumbres no guardaban correspondencia con la legislación establecida desde el centro, iban a la cárcel, terminaban en la cárcel. Por ejemplo, en el Perú está muy generalizado la idea del servinacui, es decir, los jóvenes antes de contraer matrimonio tienen un periodo de convivencia, pues eso era considerado como un salvajismo y que por lo tanto ese servinacui debía ser sancionado por la ley, y muchos que practicaron esta tradición terminaron presos. Otra cosa, nunca han sabido distinguir entre hoja de coca y cocaína. Desgraciadamente, muchos han pagado por esta confusión, y entonces campesinos que cultivaban hojas de coca, pero para su consumo personal, no para el narcotráfico, como no sabían hacer la distinción entre el uso tradicional de la hoja de coca y el uso y el mal uso que se le da, los metían igualmente presos. Es decir, una legislación que era incapaz de poder lograr reconocer las diferencias. Entonces, el gran problema que han tenido los pueblos andinos por esta orientación homogeneizadora es que por conservar sus costumbres los han metido presos. Es decir, se les ha negado el derecho a poder conservar su identidad cultural. Pero lo más grave del caso es que en esta orientación homogeneizadora han estado de acuerdo en cierta manera tanto los grupos de izquierda como los grupos de derecha. Los grupos de izquierda, por ejemplo, se hicieron eco a una famosa teoría que se desarrolló a lo largo de la década de los 60 y de los 70, que era la teoría de la dominación y de la teoría de la dependencia, donde todo se explicaba por la condición de dominado que se encontraba la sociedad peruana. Así que si existía el quechua porque el Perú era un país dominado. No podían concebir que el quechua se conservaba porque era una larga tradición que estaba firmemente arraigada y era un medio de comunicación de la gente. La cultura era explicada simplemente por aspectos de la dominación y de la dependencia. Bueno, esa teoría caló muy a fondo entre los grupos de izquierda. ¿Por qué? Porque les convenía no hablar de etnias, no hablar de valores étnicos, sino de clases sociales. Lo que les interesaba era la noción de clase social en contra de la noción de etnia, porque la noción de etnia encerraba matices culturales. La noción de clase social podía conllevar a la idea de la lucha de clases que convenía muy bien a los esquemas marxistas. Pero los de orientación derechista, como fue el caso de José Larriagüero o fue el caso de Víctor Andrés Belaúnde, introdujeron otra noción para poder presentar la idea de que el Perú encerraba una nacionalidad unitaria y sacaron a relucir un concepto, que el Perú es un país mestizo, y como país mestizo, entonces ya todos estamos unidos, no hay diferencias culturales, el mestizaje nos ha unido, somos un país que es el producto de la mezcla de lo europeo y de lo indígena. Bueno, yo la pregunta que les hago a estos amigos que han favorecido el mestizaje es: tenemos dos grandes personajes en la historia del Perú que siempre los hemos realzado. Por un lado tenemos al cronista el Inca Garcilaso de la Vega, que es la expresión de un hombre renacentista. Pues siempre se ha dicho que el Perú mestizo es como el Inca Garcilaso de la Vega.
El mestizaje del Perú es como el del Inca Garcilaso de la Vega, es decir, un mestizaje que es más a lo español. Y yo les he preguntado, ¿y por qué el Perú no es como Huamán Poma de Ayala? Como la crónica de Huamán Poma de Ayala, que se expresa en quechuañol, que tiene una pésima sintaxis española. Claro, se está expresando en español, está utilizando modelos hispánicos, pero los está utilizando de una manera que no son propiamente los que utilizaban las capas cultas de esa época. ¿Por qué escogen al Inca Garcilaso como el modelo del mestizaje y no escogen a Huamán Poma de Ayala? Entonces, la bendita teoría del mestizaje se convierte, pues, una vez más en algo ideológico, utilizado por ciertos sectores para probar de que hay una correspondencia entre el territorio peruano y una nacionalidad que se supone unitaria. Yo lo que creo es que somos un país que estamos lejos de constituir todavía una nación unitaria. Somos un país diverso, pero lo que sí llego a admitir es que en esa diversidad es posible conciliar la modernidad, que tradición y modernidad han podido lograr equilibrarse. Pero en fin, esos detalles parece ser que no son tomados en cuenta. Y el colmo llega, por ejemplo, fíjense ustedes para que vean la legislación penal que se daba para los pueblos indígenas. Decía, tratándose de delitos perpetrados por salvajes, los jueces tendrán en cuenta su condición especial y podrán sustituir las penas de penitenciaría y de prisión por la colocación en una colonia penal agrícola por tiempo indeterminado que no excederá de 20 años. Cumplido 2/3 del tiempo que según ley correspondería al delito si hubiera sido cometido por un hombre civilizado, podrá el delincuente obtener libertad condicional. ¿Qué se está castigando? Su cultura. Miren esta, para los andinos. Tratándose de delitos perpetrados por indígenas semicivilizados, los clasifican, o degradados por la servidumbre y el alcoholismo, los jueces tendrán en cuenta su desarrollo mental, su grado de cultura y sus costumbres y procederán a reprimirlos potencialmente conforme a las reglas del artículo 90. Podrán asimismo en estos casos sustituir las penas de penitenciaría y la relegación por la colocación en una colonia penal agrícola por tiempo indeterminado no mayor que el correspondiente al delito, señalando el plazo especial en que el condenado estará autorizado a obtener libertad condicional con arreglo al título 7º. Nuevamente, si te civilizas, entonces te perdonamos. Si te mantienes como indígena, entonces te castigamos. Esta es un poco la lógica. Esta era la lógica también de las Naciones Unidas cuando hablaban sobre la erradicación de la hoja de coca, que consideraban que embrutecía a los indígenas. Juzgaban que la hoja de coca embrutecía a los indígenas. Bueno, decía que en la medida que los instruyan a los indígenas, eso desaparecerá entre estos indígenas. Pero fíjense ustedes hasta dónde llega esta situación. Esto es lo que les he dicho. Miren, en el año 83, este es algo que es sumamente interesante, porque ocurre, estamos en pleno gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry, y se ha producido en los Andes, en Ayacucho, un alzamiento, Sendero Luminoso. A partir de los años 80, Sendero Luminoso le ha declarado la guerra al Perú, le ha declarado la guerra al Estado peruano. El líder de este movimiento es el camarada Gonzalo. Resulta que ellos quieren copar distintas áreas del departamento de Ayacucho y quieren doblegar a los campesinos para que se unan
al movimiento que han desarrollado. Se van a las alturas de Huanta, donde viven un grupo de iquichanos, 20 comunidades que forman parte de una antigua etnia que son los iquichanos, y resulta que los iquichanos se hartan de Sendero Luminoso y comienzan a combatirlo. Se hartan porque Sendero Luminoso no respeta las ferias que ellos organizan. Sendero Luminoso les roba su ganado para ellos alimentarse. Sendero Luminoso fuerza a los hijos de los campesinos a que se integren dentro del movimiento. Cansados de esta situación, estos campesinos que de maoísmo, de marxismo, no sabían absolutamente nada, que no entendían para nada la lucha que pretendía Sendero Luminoso, se levantan y comienzan a provocarlos y a matar senderistas. Les hacen muchas celadas, mueren muchos senderistas y en una oportunidad la prensa se entera que ha ocurrido una matanza de senderistas en un pueblo en las alturas de Huanta y los periodistas no saben cómo explicarse esto que ha ocurrido. Todos pensaban que Sendero Luminoso era como el grupo de la Puente Uceda o como el del Che Guevara, que querían hacer la revuelta y que estaban luchando por los más pobres. Pero les extrañaba a los periodistas que los más pobres se levantaran contra los que se suponía iban a ser sus salvadores. Entonces decidieron ir a investigar, pero las autoridades militares de Ayacucho prohibieron que nadie saliera del entorno de la ciudad de Ayacucho. Estos periodistas, ávidos de averiguar qué cosa es lo que había ocurrido, decidieron contratar un taxi y salir entre gallos y medianoche y subir a las alturas de Huanta para averiguar lo que había sucedido. Llegaron a Uchurajay y cuál sería la mala suerte de todos ellos. A pesar de llevar con ellos personas que hablaban en quechua, los campesinos creyeron que estos que estaban viniendo en un grupo de 8 periodistas eran senderistas. Los confundieron con senderistas y los mataron en la comunidad de Uchurajay. Y esto es la noticia que salió. Bestias, se expresaban los diarios. Es decir, todos esos sentimientos antagónicos, excluyentes hacia las poblaciones indígenas, saltó inmediatamente en la prensa. Miren, allí ya comenzaron también a inventar historias que los sinchis, que eran la policía especializada en combatir a Sendero, los habían matado. Es decir, todo en contra de los campesinos. El presidente Belaúnde nombra una comisión conformada por el escritor Mario Vargas Llosa, el decano del Colegio de Periodistas Mario Castro Arenas y por Abraham Figueroa para ver qué es lo que había sucedido. Estos señores llaman a un conjunto de especialistas para que los asesoren. A mí me llamaron para que fuera con ellos a averiguar qué es lo que había sucedido. Y bueno, pues descubrimos lo que a mí ya me parecía que era evidente. Los campesinos los habían confundido. Y cuando conversamos con los campesinos, eso fue lo que nos dijeron, pero por supuesto que nadie nos creyó. Es decir, durante mucho tiempo, el informe que preparamos sobre lo que había ocurrido fue totalmente satanizado. Hemos tenido que esperar hasta los años del 2000,
2009, 2010, 2006, en que se crea la Comisión de la Verdad, y la Comisión de la Verdad confirma lo que esta comisión había logrado establecer en el año 83. ¿Cuál era el quid del asunto? Nuevamente, que no podían entender que en pleno siglo XX pudiesen existir campesinos que no reconociesen periodistas, que no tuviesen la capacidad de reconocer quiénes eran periodistas o distinguir entre senderistas y periodistas. Les parecía increíble una situación de esa naturaleza. Es decir, el típico pensamiento centralista, el típico pensamiento homogenizante. ¿Y qué sucedió? Capturaron a 3 campesinos como chivos expiatorios, los metieron presos y 2 de ellos murieron en prisión por tuberculosis. En los años del 88, después ya los indultó el presidente Alan García. Pero esa era la tragedia de esta orientación homogenizadora, donde no se quiere creer que existen diferencias culturales en esta población andina. Pues bien, estos son algunos de los ejemplos. Pero, por supuesto, frente a la orientación homogenizadora, surgieron algunas voces ya desde el siglo XIX a favor de los indígenas. Uno de los primeros es Juan Bustamante Dueñas, que logra fundar una sociedad amiga de los indios. Este personaje, que era de origen puneño, conocedor de la población indígena, va a ser el primer peruano que se da la vuelta al mundo. Ahora bien, ocupa varios cargos públicos. Va a ser prefecto en Lima, va a ser prefecto en la ciudad del Cusco y va a llegar al Congreso. Pero por los años de 1800, en la década de 1850-55, se produce un levantamiento indígena en Huancané, en Puno. Y era un levantamiento bastante fuerte. Le proponen a Bustamante Dueñas, que era un hombre provinciano y conocedor de la idiosincrasia indígena, tratar de mediar con estas poblaciones a fin de apaciguar los ánimos de los indígenas. Él, que sabía perfectamente bien que un levantamiento indígena que pudiese trastocar la situación del Perú era un grave peligro, porque él sabía que los indígenas, con la educación que tenían, no estaban capacitados para gobernar el Perú, se ofreció para ir como mediador. Bueno, ¿cómo terminó Juan Bustamante? Descubre que los indígenas, si se habían levantado, la razón por la cual se habían levantado era por el pésimo trato que recibían por parte de los gamonales, por parte de los hacendados. De tal manera que la recomendación de Bustamante es, si se quieren evitar este tipo de conflictos, lo que tiene que hacer es cambiar la actitud que tienen los hacendados, los gamonales contra los indígenas. Bueno, esto produjo una conmoción. Pero ¿cómo se les va a cambiar? Los gamonales son los civilizados, los indígenas son los ignorantes. Él siguió con su campaña de lucha. ¿Y qué pasó? En un momento dado que él estaba reunido en una capilla, conversando y dialogando con los indígenas, tratando de lograr amainarlos, vino una hueste militar mandada desde Arequipa y el general Recharte, no tuvo mejor idea que cerrarles las puertas, las ventanas y prenderle fuego a la capilla donde estaba Bustamante con todo. Y ahí murió Juan Bustamante tratando de calmar los ánimos. Esta era
pues la mentalidad. Y ese es el primer indigenista, persona que defiende a los indígenas porque se da cuenta dónde están las raíces de los problemas que están sufriendo, es decir, la exclusión del indígena. Es decir, el mayor problema, la exclusión del indígena. Pero como no se quería reconocer que existían indígenas, ¿de qué exclusión se hablaba? Que es un poco la actitud que siempre se ha mantenido. Pues bien, él escribió un libro sobre los indígenas y luego de él ya viene González Prada, otro indigenista, y ya en el siglo XX tenemos a José Carlos Mariátegui y el indigenismo del siglo XX, que curiosamente es un indigenismo que, como lo proclama el mismo Mariátegui, él es un agonista político. En realidad, para él, cuando él habla en los 7 ensayos sobre el problema indígena, él va a decir un enunciado muy importante, pero es un enunciado que calza con su ideología marxista. La causa del malestar indígena es el capitalismo. El capitalismo se expresa a través de los hacendados. Por lo tanto, el gran problema es la mala distribución de la tierra. La mala distribución de la tierra por parte de los hacendados. La única alternativa para poder superar esta situación es el socialismo. Hay que redistribuir la tierra, hay que buscar la igualdad. De tal manera que en el fondo, en el caso de Mariátegui, no era tanto la cultura indígena lo que le interesaba. Lo que le interesaba era, una vez más, lo que también la teoría de la dominación y dependencia proclama, es la lucha de clases. La lucha de clases, ¿no? El enfrentamiento contra el capitalismo como la expresión que trae todos los problemas. Pues bien, este indigenismo va a ser respondido por los intelectuales de provincias. Y los intelectuales de provincias se indignan de que hayan llegado al extremo de juzgar de una manera tan centralista a los indígenas sin tomar en cuenta los valores culturales de los indígenas. Y en eso estaba Luis Ángel Escalante. Y aquí, acá está la perspectiva de Mariátegui. Esto es lo del problema del indio. No voy a entrar en todos estos detalles, pero miren lo que algunos de los indigenistas que estaban con José Carlos Mariátegui, costeños, miren lo que dice: el indio campesino no sabe mendigar, tal vez sí porque su moral le dice que mejor que pedir es robar o coger lo que encuentra al alcance de su mano. Como cualquier cosa le basta para la vida, no conoce el lujo de lo superfluo. Jamás confía en el misti, aunque viva con él 100 años, a no ser que se le identifique, pues el indio es pronto a la desconfianza y por cualquier motivo. Como es hermético con el misti, le oculta todo trance, sus hechicerías y supersticiones, y preferiría dejarse matar a descubrir sus sombrías ritualidades y las creencias religiosas. ¿Qué indigenismo es ese? ¿Qué indigenismo es ese que considera a sus creencias religiosas como meras supersticiones? Es decir, ¿hay acaso en estos indigenistas una verdadera valoración de las creencias que ellos tenían? Es decir, al indígena lo ven como si fuera un hombre primitivo, un hombre atrasado, y que más bien eso se ha exacerbado por culpa de los gamonales que quieren mantenerlos de esa manera, embrutecidos, y por eso le dan la coca y el alcohol. Y si la coca se ha expandido es porque lo quieren tener embrutecidos a los indígenas. Esta es un poco la lógica que funcionaba es un indigenismo que quiere defender a los indígenas, pero sucumbe a la orientación homogenizadora. Esa es mi gran crítica. Este es el que responde a estas actitudes. Esto es lo que le contesta Escalante a Mariátegui,
que en este amoroso interés palpita una tendencia revolucionaria que quiere aprovecharse de la gran masa indígena, de su exasperación y de su fuerza para el entronecimiento de ideales bolcheviques y formas de gobierno soviéticas y comunistas en el Perú. Claro, en el fondo no era tanto el indígena y sus valores culturales, sino el poder promover un movimiento político en el país. Y acá están los Víctor Andrés Belaunde y también tenemos a José Larriagüero, que hablan sobre el mestizaje, que ya les he dicho. Pero aquí me voy a referir una vez más a José María Arguedas, que todos ustedes lo conocen, o habrán escuchado de sus novelas Jaguar Fiesta y su novela Todas las Sangres. En el año 1965, el Instituto de Estudios Peruanos, que había sido creado por un maestro mío, el doctor José Matos Mar, y que había reunido a lo más graneado de la intelectualidad socialista. Allí estaba el ingeniero Jorge Bravo Beresani, allí estaba Sebastián Salazar Bondi, allí estaban una serie de personalidades del campo de la literatura como del campo de las ciencias sociales. Y bueno, lo que es interesante sobre esto es que todos ellos critican a José María Arguedas en su novela de Todas las Sangres. Por ejemplo, Sebastián Salazar Bondi le dice: los valores literarios de Todas las Sangres me seducen, soy un admirador de la novela, pero no creo que es un testimonio válido para la sociología. Sociológicamente me parece que tu testimonio, en todo caso, parcial, tubular, es parcial, tubular o incompleto. Y luego dice otro: esta horrible visión tan caricatural, tan rudimentaria de mecanismos sociales que por definición son impersonales y horribles por adicción. Primero, el autor sostiene una posición absolutamente indigenista. Por mi parte, por ejemplo, el caso típico es que los indios son buenos, los mestizos o blancos pueden ser buenos o malos. Yo he vivido 2 años, 18 meses en Huancavelica, y no encontré indios, sino campesinos explotados. Me parece que hay una magnificación del instinto. Esto lo dice Henri Fabre, un francés antropólogo, sociólogo de orientación marxista. Estas son las palabras que le dice. Y miren lo que contesta José María Arguedas, que ha pasado a la historia. Cada personaje ve al mundo de acuerdo con su formación humana. Cuando Redón Vilca, que es uno de los personajes héroes de Todas las Sangres, o los personajes indígenas hablan del mundo, lo hablan tal como ven el mundo. Eso no quiere decir que yo vea el mundo enteramente como ellos. Es probable que yo esté en parte transido de esa visión del mundo, de tal modo transido que soy capaz de mostrarlo con rasgos auténticos en que estos personajes aparecen de veras como personas perfectamente verosímiles y no como artificios, porque yo estoy dentro de ellos. Yo he sentido también el mundo como ellos, que no es un testimonio. Bueno, diablos, si no es un testimonio, entonces yo he vivido por gusto, he vivido en vano o no he vivido. Desgraciadamente tengo la grabación, pero no sale bien, sale en la computadora que yo utilizo. Pero hay un librito que es La Mesa Redonda de Todas las Sangres y tiene su disco. Y en ese disco ahí se puede escuchar las palabras de José María Arguedas cuando dice que he vivido en vano. Es decir, el hombre que se ha criado con indígenas, que ha volcado sus experiencias íntimas con los indígenas, un grupo de intelectuales alimeñados
en el Instituto de Estudios Peruanos son capaces de decirle que no es un testimonio, que sociológicamente eso no es válido. ¿No es eso ya la apoteosis de lo que puede ser una orientación homogenizadora, una orientación que le niega a uno que ha vivido con los indígenas que lo que describe sea verdaderamente válido? No, estos son pues los ejemplos que yo traigo a colación de lo que yo llamo la orientación homogenizadora que ha existido en el Perú. Entonces, frente a esta orientación homogenizadora, yo he tratado de demostrar cómo es que José María Arguedas, mejor que nadie, había calado en el pensamiento indígena, porque fíjense ustedes, en la novela de todos los, en esta novela de, ay caray, se me fue. Bueno, no tengo el puntero acá. No sé si este es el puntero. ¿Este es? ¿Aquí? Al centro ya. Bueno, acá tienen ustedes, este es el personaje que abre la novela. Andrés Aragón de Peralta es el dueño de un latifundio en la sierra, en Andahuaylas, y estos son los hijos que tiene Fermín y don Bruno. Lo que es interesante es que el esquema que utiliza, el hijo mayor es Fermín, el hijo menor es Bruno. En la sierra, el hijo mayor es el curaj, el mayor y que tiene responsabilidad sobre los menores y tiende a mirar hacia el mundo de afuera. El hijo menor, que es el chanacuy, en quechua, o el sulca, es el que mira hacia el mundo de adentro. Pues bien, el esquema está planteado a través de estos dos hijos. Este Andrés Aragón de Peralta se suicida y quedan los dos hijos como dueños de las propiedades que tenía el padre. Pero mientras que Fermín, que es el mayor, se orienta hacia el mundo de afuera, don Bruno se orienta hacia el mundo de adentro. La novela gira entre la oposición de lo de adentro y lo de afuera, que es la oposición más característica en el mundo andino, que en este caso lo he traducido a las categorías de los hijos que tenían el hijo mayor y el hijo menor. Eso solamente alguien imbuido en el pensamiento andino podía haber logrado utilizar como estructura medular para organizar todo el sistema de relaciones que está presente en la novela de Todas las Sangres. Esto habla mejor que cualquier cosa la compenetración que tenía José María Arguedas en el mundo andino. Sin embargo, los señorones del Instituto de Estudios Peruanos le dicen que esto no es un testimonio sociológico, que esto no es verdad, que esto no existe en ninguna parte. Esto es lo que a mí siempre me ha indignado y por eso es que mi libro lo comienzo con esto de la orientación homogenizadora, porque el resto del trabajo es pretender demostrar que no existe tal orientación homogeneizadora. Hay que ponerse en la antropología clásica que hemos desarrollado en el Perú, aquella que parte de la historia, pero que también se mueve en el eje de la contemporaneidad, donde uno no elimina la historia. Y eso es lo que yo he pretendido hacer en mi trabajo, tratar de lograr rescatar el rostro de la cultura andina, intentar rescatar trascendiendo estas orientaciones que han dominado constantemente la actitud que han tenido muchos pensadores peruanos, sean de derecha, sean de izquierda, con respecto al mundo indígena. Y entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, siguiendo esto de las relaciones, para que vean ustedes cómo se advierte la etnicidad en los Andes. Miren ustedes, estas son imágenes de una fiesta
muy importante que se realiza en distintas partes. Es la fiesta de la limpieza de las acequias. Y entonces en Andamarca, por ejemplo, ellos, en esa fecha que es una fiesta de la recreación de la unidad, los indígenas se disfrazan de los segmentos mistis. Es decir, lo que negaban en la mesa redonda es que la oposición étnica entre los blancos o mistis y los indígenas existiese. Acá la ven ustedes representada en rituales. Y acá van, estos son los licenciados del ejército que van acompañando a las autoridades, a los mistis. Estas son las autoridades. Son analfabetos muchos de ellos, sin embargo, hacen la pantomima de estar leyendo las revistas limeñas. Acá exactamente lo mismo, están leyendo la revista Careta. Fíjense, aquí les están limpiando el paso. Pero los mistis, los blancos, son tan inútiles, esta es la visión que tiene el indígena de estos blancos, son tan inútiles que ni siquiera pueden cruzar este charco por sí solos. Tienen que ser ayudados por el licenciado del ejército. Estos son tan ignorantes que los licenciados le tienen que explicar que lo que está parado en un árbol, eso se llama pajarito, le dice. Si pasa un perro, le dice, eso se llama perrito, perro. ¿Por qué? Porque el MISTI, la autoridad estas que representan al Estado, están tan alejados de ellos que hay que explicarles absolutamente todo. Esto es sumamente importante para conocer la política de nuestro país. Por eso es el desdén a los políticos muchas veces, porque el político se acerca a ellos cuando están haciendo campaña para ser presidentes, pero después cuando gobiernan, pocos son los que logran acercarse. Y así son las autoridades. Y entonces, en estos rituales, y los rituales hablan la verdad, porque hablan el espíritu condensado de la gente, allí surgen este tipo de detalles. ¿Y por qué se da todo esto? ¿Sobre qué base se fundamentan estas relaciones interétnicas? Los indicadores más importantes son la naturaleza de las relaciones sociales. Y las relaciones sociales que predominan entre los pueblos, donde se recrea, donde renace la cultura andina, son pueblos donde la interacción es, antes que nada, interpersonal. A diferencia de las relaciones sociales en las ciudades, que es impersonal, en los pueblos es interpersonal. Y junto con eso, las relaciones de parentesco son muy importantes. Por ejemplo, acá tienen ustedes el término que utilizan, huacha, en quechua. ¿Qué significa huacha? Tiene un doble significado. Huacha es pobre y huacha es huérfano. ¿Qué les dice eso? Que aquel que no tiene parientes, ese es pobre. Tan importante es el parentesco que ser pobre es ser sinónimo de ser huérfano. Y el concepto de huacha lo pone de manifiesto. Luego, la vigencia de las terminologías de parentesco en lenguas vernáculas. En quechua, en aymara, se conservan todavía los antiguos términos de parentesco que aparecen en los vocabularios de los siglos XVI y XVII. Más aún, hasta podemos encontrar términos que no estaban presentes en esos vocabularios. Otra característica, roles parentales prescritos. En muchas fiestas, en muchos rituales familiares, el yerno tiene que cumplir un conjunto de obligaciones. El yerno es el que tiene que cargar a sus suegros cuando se emborrachan en la siembra. Los cargan desde la chacra hasta su casa. El yerno es el que tiene que cargar a su suegro cuando muere. Los que llevan el ataúd, si uno les pregunta a las 4 personas que están llevando el ataúd de una persona que van a enterrar,
¿Quiénes son? Son los yernos del difunto. Las nueras cumplen otros roles que tienen que ver con la preparación de la comida, de tal manera de que existen los roles prescritos para parientes. Luego, la transmisión de la propiedad es fundamentalmente por herencia, y cuando es por compra y venta, que digamos que sería la transacción contractual, generalmente tiene que ser entre parientes. Luego, la importancia que se le otorga al incesto. Es decir, no hay pecado más grave que unirse con alguien que es un pariente. Y hay cantidades de historia de los incestuosos, cómo se convierten en jarjachas o cómo se convierten en condenados. Hay toda una playa de relatos sobre estos personajes, los jarjachas o los condenados. Otras expresiones concretas, si uno atiende a una siembra, si uno atiende a un barbecho, si uno atiende a una construcción de una casa y le pregunta quiénes son los que asisten, uno hace una encuesta, el 80%, 85% son todos parientes del dueño que está celebrando ya sea la construcción de su casa o sus cosechas. Luego, la propiedad. Si ustedes preguntan quiénes son los vecinos de un lote determinado, son todos parientes. ¿Por qué? Porque se ha transmitido por herencia. Entonces, lógicamente, si se transmite por herencia, mi propiedad va a estar al lado de la propiedad de otros que son mis parientes. Esas son expresiones. Luego, la endogamia. La endogamia es la idea de casarse entre miembros de la misma comunidad, de la misma localidad. Se prefiere casarse entre gente de la misma localidad porque de esa manera no se dispersa la propiedad. Si la propiedad es hereditaria, si se casan con alguien de otra comunidad, se dispersa y lo más probable es que no se va a poder usufructuar los bienes que están en otra comunidad de la que uno vive. Bueno, y este es simple y llanamente un detalle que les doy de lo que les hablé en un primer momento sobre los seques del Cusco, que fue el instrumento que utilizó Tom Suidema para poder entender la organización social de los incas. Los seques del Cusco eran líneas que se irradiaban hacia los cuatro suyos, y estas líneas tenían una sucesión de huacas. En total eran 328 huacas organizadas en estos seques. Pues bien, estas huacas estaban bajo el cuidado de determinados grupos sociales. Lo que es interesante es que así como tuvieron muchas divinidades los incas y los que los antecedieron a los incas, esta tendencia de ser politeístas se ha mantenido, pero ya no con las huacas. Quienes han sustituido a las huacas ahora son los santos. Y entonces los santos se han convertido en los instrumentos para poder ordenar el tiempo, el espacio y las relaciones sociales. Y esto se ve clarísimamente en las fiestas, en las distintas fiestas que organizan. Y así como las huacas estuvieron jerarquizadas y habían las huacas celestiales, el Sol, la Luna, el planeta Venus, que eran parandinos, y luego una serie de huacas intermedias, igualmente hoy en su politeísmo tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos a la Virgen, son los que ocupan los rangos superiores. Pero luego, entre estas divinidades que están vinculadas con el cielo, hay un conjunto de divinidades santos intermedios que los van a utilizar para organizar el espacio, para organizar sus fiestas y para poder organizar sus relaciones sociales. O sea que los santos se han convertido en el gran instrumento que tienen para organizar tiempo, espacio y relaciones sociales. Trágico hubiese sido para los andinos que hubiesen sido conquistados por protestantes que no creen en los santos. El que los españoles creyesen en los santos
fue un instrumento para ellos poder conservar sus antiguos patrones de organización santoral a través de estas nuevas figuras que trajeron los europeos. Bueno, este es otro esquema del sistema de los seques. Y fíjense, el sistema de los seques guarda correspondencia con organizaciones que hay en la Amazonía, pero no entro en mayores detalles al respecto. Esto es Huamán Poma, una simplificación de las huacas del sistema de los seques. Acá está la forma circular del sistema de los seques. Este es un dibujo de lo mismo en Murúa. Y acá tienen ustedes el mapamundi, que es cómo lo ve Huamán Poma, el ordenamiento del espacio. Este tipo de ordenamiento todavía se mantiene. La división en 4 es una división fundamental, así como la división en 5. La idea del monarca, del inca y del monarca, es decir, la idea de un jerarca supremo, se ha mantenido bajo la figura de Incarrí, el mito de Incarrí, que está expandido por todos los Andes y pasa no solamente en el Perú, sino llega a Bolivia, al Ecuador. Estos son dibujos donde se representa al Inca. El Inca está en el centro de las 4 partes del mundo. Estos son los grandes personajes del Chinchaysuyo, del Antisuyo, del Collasuyo y del Contisuyo. Acá una simplificación de esa división. Y acá tienen ustedes otra vez la fiesta del agua, que como les dije es una fiesta que recrea la unidad de la comunidad. Y todo se organiza sobre la base de la dicotomía, del dualismo, de lo de arriba, de lo de abajo, de lo de derecha, de la izquierda, que es algo profundamente arraigado. Acá la oposición está entre la puna y el valle. Uno representa la puna, el otro representa el valle. Estos son rituales del agua en otras partes de Ayacucho, donde todavía se sigue bebiendo en estas vasijas, que son las pachas, como las antiguas pachas que ven en los museos, que se creía que habían desaparecido, pero que todavía se utilizan. Y todas estas fiestas del agua culminan, siempre es la oposición dual, acá este es en Sargua, y terminan en una competencia. Uno es de Sauja, el otro es de Joyana, que son los 2 barrios en que se divide la comunidad de Sargua. La fiesta termina cuando representantes de las 2 mitades, Sauja y Joyana, se enfrentan en esta batalla a codazos. Gana el que tumba al otro. Miren cómo reproducen, esto también se dio en la época prehispánica, para que vean ustedes la continuidad que hay en estas expresiones. Aquí está la competencia de los danzantes de tijera. Acá tenemos una muestra, una pequeña muestra en YouTube para que vean las cosas que hacen las competencias, que cierra la fiesta del agua en Andamarca, en Cabana y en muchos otros pueblos. Miren, es un alarde de competencias. Ahí están cargando un arpa y acá se está trepando a la torre. Ese es el cierre de la fiesta. Se sube por una soga a la torre de la iglesia y miren. Son acróbatas. Los danzantes de tijera se inician desde muy niños, pero no solamente bailan, sino que tienen que hacer demostraciones que cualquier ser normal no lo hace, como por ejemplo estas pruebas de acrobacia
o por ejemplo tragarse sapos o atravesarse agujas por la mejilla, pruebas de faquirismo. Es un danzante siempre tiene a su rival, porque es una competencia, es la dualidad. La dualidad es fundamental porque, como bien me decían, sin la dualidad no hay dinámica. La dinámica y el mundo se desarrolla gracias a la competencia. La competencia en quechua es el atipanacoy. Y esto tiene una tradición que se remonta a la época prehispánica. Pasamos a la otra. Estas son formas que son más musicales de competencia. La otra hemos visto el reempujo, pero van a ver ustedes otra que es más violenta, que termina con muerte, que son las batallas rituales como la del chiaraje. Y acá se agarra a hondazos. Miren, es un distrito contra otro distrito. Un bando se ubica en un morro, otro bando en otro morro. Miren ustedes, esas son las ondas. Pero mientras que en Bolivia lo hacen con frutas, con tunas, acá usan piedras. Y hay veces pues les caen en la cabeza y terminan pues muy contusos. Miren, 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 todas las armas que utilizan. Bueno, eso para que se den una idea. Sigamos. Voy a cambiar. Tengo que volver. Y bueno, acá también el recuerdo del Inca, la muerte de Atahualpa queda muy vigente. Y acá he hecho yo un cuadro acerca de las distintas comunidades que he estudiado, donde se reiteran los mismos pasos que se dan en Andamarca y la recreación de la unidad. Y estos son los santos como clasificadores totémicos, los llamo. Así se organizan los mayordomos o los previstes cuando tienen que hacer un ritual. Están siempre jerarquizados. Acá tienen ustedes cómo se ha mantenido la tradición de los santos en Corpus Christi, en el Cusco, que es la gran fiesta del Cusco, donde el Cusco renace a través de todos los santos. Acá tienen ustedes la peregrinación al Joyuriti, que se hace antes de la celebración del Corpus. Esta es la celebración del Señor de los Milagros y del Taitacha de los Temblores, que ya les he dicho, yo quiero hacer un estudio sobre esto porque me va a permitir interpretar valores de la sociedad peruana. Yo creo que si en el Perú se ha escogido como gran santo al Señor de los Milagros, es por su asociación con la figura del Inca. El Inca, como ordenador del mundo, tiene una permanencia que le he estudiado en las distintas expresiones de mesianismo que existe en los Andes. Entonces acá está el contraste entre la Virgen de Guadalupe y el Señor de los Milagros, que es lo que quiero estudiar en el futuro. Y para terminar, estas fueron las elecciones de los 90, cómo lo étnico se expresó en estas elecciones. Si ustedes pueden ver, en todos esos departamentos que son más ligados con el mundo indígena, ganó Fujimori, que se le veía en los años 90 como el chinito que estaba acompañado con unos cuantos indiecitos, mientras que Vargas Llosa estaba asociado con los ricos y estaba asociado con el mundo de afuera. Entonces, mientras que el chino ganó en todos los departamentos
donde los núcleos indígenas son mucho más marcados, el pobre Mario solamente pudo ganar en el extranjero, ganó en Iquitos y ganó algo en Lima. Pero el gran triunfo fue de Fujimori utilizando los valores étnicos, identificándose con los indígenas. Y cuando se restablece la democracia en el año 2001, Toledo, que ya se había dado cuenta de la importancia de los valores étnicos, utilizará los símbolos del mundo andino, y él, que tiene un rostro muy andino, utilizará la chacana. Y claro, gracias a la asesoría que le dio su mujer, Elian Karp, que es antropóloga, basándose en estas premisas de la oposición de lo local y lo foráneo, pudo ganar las elecciones. Y me temo que nuevamente están en juego estos valores en esta próxima elección. La Keiko Fujimori está jugando con estos mismos valores que utilizó su padre, y entonces ella está tratando de presentarse como la que ha vivido con los campesinos, que ha sentido la vida de los campesinos, y hasta hasta pronuncia sus frases en quechua, mientras que a Kuczynski lo quiere presentar como el candidato de los ricos, como el gringo, como el forastero. Esto es un poco lo que se juega, para que se den cuenta ustedes cómo la historia y la cultura andina llega pues a la política del país y nos ayuda a comprender las diferencias que hay entre las distintas antropologías que se han desarrollado en América Latina. Muchas gracias, señores. Ilustradora sobre lo que entendemos sobre cultura andina y la larga trayectoria de debates y problemas en torno a ese concepto que has presentado. Quiero saber, Analía, ¿cuánto tiempo tenemos para la discusión? Sí, tenemos tiempo. Sí. Entonces, yo voy a plantear una pregunta y después voy a circular el micrófono para iniciar un diálogo con Juan. Me gustaría, en ese recorrido que has hecho desde el punto de vista de la antropología en América Latina, llevando hacia tu último trabajo, que tenemos mucha expectativa en poder leer, entre una orientación, o sea, la hegemonía de una orientación que homogeneiza, ¿sí? Y una otra visión crítica que se enfrenta a la misma. En el recorrido que hiciste, mencionaste al indigenismo del siglo XX, ¿no? Y a la indignación o rebelión de los intelectuales de provincia. Y pusiste como ejemplo a López Albújar. Quería preguntarte, dado que bueno, fue bastante complejo en los años, la década del 10, la década del 20, sobre todo el movimiento intelectual que se dio en el Cusco, por ejemplo, ¿no? En diálogo con Julio Cetello para el caso de la arqueología y de lo que será después la etnohistoria con Valcárcel. ¿Cómo evalúas tú este movimiento cusqueño? Digamos, si podemos complejizar un poco más este lugar de los intelectuales de provincia en ese conflicto entre dos paradigmas. Sí, efectivamente, hay que reconocer que el movimiento cusqueño, ya con Luis Ángeles Escalante, se aparta completamente de todo este indigenismo limeño homogenizador. Es tan agresivo Escalante que los acusa de ser lagrimosos y llorones, de presentar una imagen del indígena como que es un hombre sufrido, cuando en la experiencia de Escalante, al contrario, lo que ha visto
es que es un hombre risueño, es un hombre que tiene mucha chispa. Es una cosa que siempre ha llamado la atención a los cusqueños, es que lo que más se valora es la capacidad creativa que tiene el hombre andino. El hombre andino habla en metáforas y les encantan los juegos de las metáforas. Por ejemplo, las adivinanzas. Si hay algo que han hecho una gran compilación, Bleaching Isbel, es la adivinanza y los insultos, ¿no? Gana siempre, todo es una gran competencia, pero ¿quién da el insulto más fino, sin ser agresivo, sino que ser irónico, ¿no? Esas son las cosas que siempre han valorado los cusqueños. Y entonces de las canteras del Cusco han surgido pues efectivamente grandes expertos, y mis mejores colegas los tengo en el Cusco, como Jorge Flores Ochoa, que es un ejemplo de trabajo sobre los pastores, es el que introduce el estudio de los pastores. Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, que han sido mis alumnos y que son mis colegas también, han hecho los mejores estudios sobre las comunidades, sobre todo han hecho una biografía de un cargador cusqueño, Gregorio Condori Mamani, que ya está traducido alrededor de 20 idiomas, pues realmente es un ejemplo de cómo han podido calar a fondo en el mundo andino. En la provincia se entiende mejor estas cosas que digo. Y por supuesto que también estamos endeudados en Tom Suidema con su estudio de los seques del Cusco, porque desde las premisas estructurales en que él se mueve, él ha logrado desarrollar una metodología que nos permite rastrear la continuidad de la cultura andina, ya no sobre detalles superfluos o detalles individuales, sino sobre estructuras, que es la cosa que es más interesante. Entonces, estamos realmente agradecidos a Tom Suidema, porque Tom Suidema nos ha permitido establecer la continuidad que se da en las concepciones del tiempo, la concepción del espacio y la concepción de las relaciones sociales, ¿no? Gracias. Quiero saber si hay preguntas en el auditorio para Juan. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miguel Angulo, yo soy también de Perú, de Lima. Bueno, estoy haciendo la maestría aquí. Tengo algunas cuestiones que quisiera me pueda ayudar a comprender mejor. La primera es la relación en el mundo andino entre lo quechua y lo aymara, que quisiera saber algunas líneas de lo que usted nos podría mencionar. Lo segundo es en qué medida las identidades indígenas hoy son parte de los conflictos sociales relacionados con la minería, ¿no? Y en qué medida también están dinamizando las relaciones entre las comunidades y los proyectos mineros. Básicamente esas dos. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las relaciones quechua y aymaras, son dos culturas muy semejantes, pero sí tengo que decir algo, ¿no? Que los aymaras son más orgullosos de su pasado, de sus tradiciones, de su indianidad. Entre los aymaras, ellos sí han podido lograr configurar agrupaciones de naturaleza política basadas en premisas que son premisas de corte autóctono, de corte indígena. Y entonces incluso han sido muy agresivos con los gobernantes que no han respondido a sus expectativas. Han logrado sintonizar mejor la onda con Evo Morales, porque Evo Morales se aproximaba mejor a su punto de vista, hasta que haya llegado a un punto en que Evo Morales lo siente como que ha traicionado las ideas, y ya ellos quieren cambiar. Ahora, porque también una característica del hombre andino es que le gusta la alternancia, no le gusta la permanencia. Fíjese, yo conocía una comunidad en Huancavelica, una comunidad de altura, como son de altura la gente que vive entre los aymaras, y es un año le corresponde gobernar a una mitad, pero el siguiente año es elegido al de la otra mitad, en la alternancia, o sea, un sentido democrático muy fuerte, ¿no? Ahora, en cuanto a la cosa de lo de la minería, lo que es curioso es lo siguiente: el problema está en que
los campesinos, ellos quieren que se desarrolle la minería, pero quieren que se les explique en los términos que ellos manejan en qué consiste lo que van a desarrollar y si no va a poner en peligro el medio ambiente. El problema que tienen las empresas mineras es que desgraciadamente carecen de interlocutores válidos que puedan explicarles las cosas y quieren imponer las cosas a rajatabla. Yo he trabajado en una serie de proyectos de carácter minero y he logrado establecer una comunicación fluida con ellos y a la larga he logrado superar algunos conflictos. Pero cuando me he ido y las empresas mineras han incumplido los acuerdos que hemos logrado establecer, entonces obviamente la reacción ha sido muy violenta. Me han llamado las empresas mineras para que los ayude, ya no he vuelto a ayudarlos porque les he dicho, las promesas que se hacen tienen que ser promesas que se cumplen. No se puede ofrecer porque el campesino en ese sentido es muy riguroso en los pactos que se establece. No permite que se quebranten los pactos. Buenas tardes, yo también soy de Perú, trabajo acá en la UNILA, soy profesor. Tengo una curiosidad de saber dónde termina el mundo andino y comienza el mundo amazónico, ¿no? ¿Cómo ve eso la antropología peruana? Muy buena pregunta. Mira, durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a pensar que los amazónicos constituyen sociedades tribales y que los andinos constituyen sociedades campesinas. Y campesinas desde la época prehispánica, porque el campesino se define como sociedad aparte en relación a una sociedad que ha logrado un alto grado de desarrollo y que logra producir excedentes y que redistribuye los excedentes entre las poblaciones que colaboran con ellos para poder desarrollar su trabajo. Mientras que los grupos de la Amazonía, los grupos tribales, son grupos que no generan mayores excedentes, sino que viven al día. Es decir, no logran desarrollar una mayor estratificación social y son sociedades que son mucho más igualitarias. Eso puede ser cierto desde el punto de vista social, pero si ingresamos nosotros a los valores culturales que rigen la organización de estas sociedades, a sus valores que están vinculados con el parentesco, encontramos la mar de semejanzas. Es por eso que Zuidema en sus trabajos nunca ha dejado de lado la posibilidad de establecer comparaciones con los grupos amazónicos para esclarecer algunos puntos oscuros que las crónicas no lograban aclararlo. O sea, la Amazonía se constituye en un manantial de sugerencias para esclarecer aspectos del mundo andino, y aspectos del mundo andino también son sumamente sugerentes para esclarecer temas que se dan en la Amazonía. Entonces, lo funcional es cierto, hay esa separación, pero si lo vemos desde el punto de vista cultural, vamos a encontrar que hay muchas afinidades. Les mostraba la configuración de una aldea Y, de acá del Brasil central, circular, con sus casas a los alrededores. La semejanza con el sistema de los Eques del Cusco es extraordinaria. Y uno pertenece a la Amazonía, el otro pertenece al mundo andino. No, justo mi cuestión sería respecto de esta relación entre pueblos como los Bororo, famosos por Levi-Strauss y Seeger y otros que estuvieron por ahí. Y justo la cosa de la dualidad, o sea, bueno, si quieres hablar un poco más, o sería algo sobre esa relación y además, o sea, en Brasil no se considera que sería Amazonía, ¿no? Sería más el Brasil central de estas culturas llamadas Re, ¿no? O macro Re o grupos aislados, pero bueno, de todas maneras hay esta relación que parece muy próxima
y no diría que sería algo de difusión, pero quizá más coincidencias, o no sé cómo lo ves, y quizá si quieras hablar más sobre eso. Es una pregunta fundamental. Eso lo conversé con Roberto Cardoso. Con Roberto Cardoso de Oliveira, que trabajó mucho también temas de sociedades complejas y sociedades amazónicas. Y él me decía que el dualismo en las sociedades amazónicas es un dualismo donde las mitades intercambian mujeres, algo así como ocurre, por ejemplo, en Australia. Hay intercambios. Pero allí donde las sociedades se han comenzado a jerarquizar, entonces las mitades tienden a convertirse en mitades endogámicas, ya no son en mitades exogámicas. Y eso es lo que ocurre en los Andes. Los Andes tienen en común con esas sociedades amazónicas jerarquizadas que el dualismo es fundamentalmente un dualismo de corte endogámico. Bueno, Juan, ante todo, felicidades por la excelente exposición. No, yo tenía la pregunta de índole más bien general o teórico, ¿no? Si, por ejemplo, pudiera, aunque sea, digamos, brevemente, explicar cuáles son las diferencias epistemológicas entre indigenismo e indianismo, si es que las hay. Mira, por indigenismo es el término que se ha utilizado durante mucho tiempo para referirse a aquellos que pretendían una revaloración de la población indígena y las posibilidades de poder desarrollar políticas que les pudiera permitir un mayor grado de inclusión en el conjunto de la sociedad. Por indianismo, ahora uno se refiere a la conciencia que adoptan los actores sociales, aquellos a quienes juzgamos nosotros como indios y que se reconocen como grupos sociales que son descendientes de la época prehispánica, es decir, que tienen un sentimiento de otredad frente al conjunto mayor. O sea, la indianidad tiene que ver un poco con la autoconciencia de los actores sociales de que son diferentes del contexto de la sociedad mayor. Professora, mais duas perguntas? Sí. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fabián, soy de Colombia. Yo tenía una pregunta y era que habías mencionado sobre la diversidad de santos españoles y como la diversidad también de divinidades indígenas y como que esta posible identificación, y quería saber si es posible hacer este estudio a partir de las crónicas coloniales del siglo XVI, ¿no? Del tipo de Guamán Poma, Santa Cruz Pachacutic y de algunos cronistas también de origen ibérico como Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina, no sé qué, si es posible empezar a realizar este estudio de esos santos españoles, de esas divinidades o religiosidades andinas. Y tenía una segunda pregunta sobre Guamán Poma y es, ¿qué relación podemos establecer entre los estudios arqueológicos de Julio Tello, esas periodizaciones y el inicio de la nueva crónica de Guamán Poma y las edades andinas que él describe, ¿no? Eran esas dos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Efectivamente, para mí las crónicas han sido mis tutores, digamos, en esta aproximación del mundo andino y me han ayudado a entender los sistemas clasificatorios que han existido y los sistemas totémicos que se han dado, ¿no? Ellos me ayudaron a comprender la religión andina y luego me han ayudado a comprender cómo esa religión andina logró transformarse en la época de la colonia. Y claro, ya los mismos extirpadores de idolatría decían, hay que observar con mucho cuidado a estos indígenas porque ellos camuflan a sus antiguas divinidades debajo de la vestimenta de los santos que nosotros hemos traído. Entonces, bajo el barniz del santo San Cristóbal, San Juan, etc., no están venerando a San Juan, están venerando
la piedra de la huaca que destruimos, que la han escondido debajo de ese santo. Entonces ya se dieron cuenta también que algunas festividades como Corpus Christi era una fiesta que era muy celebrada porque estaba muy cerca a la fiesta del Inti Raymi, a la fiesta del 24 de junio. Entonces la fiesta cristiana era una fiesta pagana. Bueno, en el fondo, si ves esta de Joyuriti, lo del Joyuriti, vas a ver, la huaca es el señor del Joyuriti, que está ahí grabado en la piedra, ¿no? Pero la cosa ha ido mucho más allá cuando he estado en las comunidades. Por ejemplo, me quedé boquiabierto en una oportunidad que estaba haciendo mis andanzas de trabajo de campo en Andamarca. Llego a una plazoleta donde hacen sus corridas de toro y veo a un conjunto de personas vestidos de negro, y yo les pregunto, ¿quiénes son estos que están tan ordenados ahí formando un semicírculo? Ah, me dijo, doctor, no sabe, son los previstes que están asociados con cada uno de los 20 santos que tenemos. Y yo le dije, ¿y por qué han formado ese semicírculo? Le voy a explicar, doctor. En el centro están ubicados los previstes que están asociados con los santos de mayor jerarquía. ¿Y quiénes son los santos de mayor jerarquía? Es el Espíritu Santo de Andamarca, es el patrón del pueblo. Y el que está a su costado es el que representa la Santísima Custodia, y el que está a su santo es, el que está al lado, es la Virgen. Esos tres conforman la gran tríada. Y luego, a la derecha, todos los santos que están a la derecha del santo patrón son previstes, pero que están vinculados con santos masculinos y están ordenados de mayor a menor. El último es el menor, es el sulca. Y por el lado izquierdo, al lado de la Virgen, están todos los que son de carácter femenino. Me quedé pues de una pieza, pero ¿qué tal orden? Entonces tenemos la oposición derecha-izquierda asociado con masculino y femenino. Más aún, doctor, me dijo, los santos los tenemos divididos en dos categorías. Unos que se llaman los constaticios y otros que son los propietarios. Y los constaticios se subdividen en dos categorías. Unos que vienen a ser los propietarios y otros que vienen a ser los sulcas. Bueno, simple y llanamente quedé absolutamente desbordado porque me di cuenta de que los antiguos sistemas clasificatorios que utilizaban para ordenar a sus divinidades, ahora los estaban aplicando para ordenar a los santos. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo respeto mucho a Julio Cetello, respeto mucho sus trabajos y respeto mucho su librito sobre las primeras edades del mundo según Guamán Poma de Ayala. Y me gusta mucho ese libro, sobre todo por los apéndices que introduce, pero su interpretación es una interpretación que se equivocó. Porque Guamán Poma, al hablar de las edades del mundo, no está hablando de edades históricas propiamente que puedan tener convalidación histórica, son edades míticas. No tiene ningún fundamento mítico y ya he escrito yo bastante sobre eso. Muchas gracias de todas maneras. Una última pregunta, dado el tiempo. Oi. Bom, parabéns, muito obrigado. Eu fiquei pensando, talvez, lógico, na exposição a gente acaba reduzindo muitas coisas e escolhendo outras, mas eu fiquei pensando um pouco assim em dois aspectos. Aquela comparação inicial com o Brasil, tanto em relação, tomando o trabalho do Roberto da Mata, quanto Brasília. Eu fiquei pensando em alguns aspectos que eu acho que a gente poderia colocar em perspectiva. Em relação a Brasília, concordo inteiramente com o que você falou a respeito de Brasília, mas não me parece que isso possa ser tomado como um símbolo do Brasil. Talvez um dos símbolos de um momento histórico do Brasil. E de um momento que, continuo dizendo, concordo com você, uma ideia de uma das tantas reinaugurações que o Brasil
vamos dizer assim, que o governo central do Brasil encampou uma das reinvenções, recriações do Brasil. Mas não sei se isso pode ser tomado como símbolo do Brasil e daí se generalizar que no Brasil existe, de fato, esse desapego para a história, se é que eu entendi bem essa colocação. E aí, em relação ao trabalho do Roberto da Mata, também, de novo, concordo inteiramente com a exposição. Porém, eu acho que talvez seja uma crítica mais justa ao trabalho do Roberto da Mata do que propriamente a antropologia brasileira ou a filosofia brasileira, o pensamento brasileiro, as ciências humanas brasileiras. Por um lado, eu acho que falta ao Roberto da Mata historicizar, só um aspecto, por favor, sem criar polêmica, mas eu acho que a obra dele deve, em grande parte, o que não é muito bem esclarecido, mas é uma obra devedora da leitura do Sérgio Buarque de Holanda, do Raízes do Brasil, em que se historiciza. Justamente ele coloca na perspectiva histórica. E, por outro lado, se nós pensássemos em outros antropólogos brasileiros, aí nós entenderíamos que as formações estudadas estão na perspectiva da história. Desde o Gilberto Freire, que foi lembrado ontem, né, na palestra, até, para pegar alguém, né, pegar duas pontas, desde o Gilberto Freire até outra antropóloga como a Lilia Schwartz, que também, nos seus estudos, coloca a antropologia numa perspectiva de integrar a antropologia à história. Portanto, eu acho que essa comparação seria mais justa pensando no trabalho do Roberto da Mata e não pensando na antropologia brasileira como um todo ou no pensamento brasileiro como um todo. Mira, quizás sea por una cierta deformación estructural. Yo comprendo que obviamente deben de haber otros trabajos que han puesto más el acento a aspectos históricos. De hecho, por ejemplo, si conozco que hay los trabajos que se hicieron sobre el candomblé, sobre estos cultos, tratando de rastrear el candomblé a los cultos que podían existir en África. Pero a mí me llamó la atención muchísimo que el gran salto que se había dado en un determinado momento entre una antropología, porque la antropología brasilera está íntimamente ligada con el estudio de los grupos amazónicos. Después, claro, se ha desarrollado en otros campos, pero los grandes trabajos, lo que ha hecho Melati, lo que han trabajado todo ese grupo que se reunió alrededor de David Mabry Lewis y trabajaron entre los ellos crearon una antropología que es la antropología fundamentalmente de los grupos amazónicos, y ese es el fuerte y donde destaca la antropología brasilera en el mundo internacional. Viveiro de Castro, por ejemplo, hoy para mí una de las grandes figuras de la antropología brasilera, un hombre que está muy metido discutiendo los sistemas dravidianos del parentesco, ¿no? Entonces, yo me remito a ese tipo de antropología y a uno de esos que de repente da su gran salto y aplica esa metodología a una sociedad compleja. A una sociedad compleja que otros se hubiesen preocupado de estudiar, bueno, cómo nació el carnaval, todos los aspectos históricos, pero no, estudia el carnaval tal y cual, hace una etnografía del carnaval y trata de rastrear cuáles son los valores que encierra ese carnaval. Estoy seguro que pueden haber otros que han hecho un estudio de las escuelas de samba, la historia de las escuelas de samba, cómo surgió, pero me remito a estos trabajos que sí veo que contrastan muchísimo con los trabajos que hemos pretendido hacer de tratar de establecer los valores de la sociedad nacional sobre determinados símbolos. En el caso de los mesoamericanistas y los andinistas, lo hemos hecho
a través de valores esencialmente históricos, mientras que acá han podido trascender esos valores históricos y hacerlo sobre un eje contemporaneidad. Entonces es un poco de provocar el debate, no provocar la discusión, aunque estoy seguro, claro, no me he leído todos los trabajos de antropología, estoy seguro que pueden haber muchas variantes, ¿no? Bueno, estoy segura que habría bastante material para continuar el debate y la discusión, pero lamentablemente hay una segunda sesión de trabajo, ¿no?, del grupo de la editora. Entonces quiero agradecer especialmente, Juan, has dado cátedra y nos has recordado muchas cosas, actualizado en otras, estamos realmente muy contentos. Y agradezco también a todos los estudiantes del IELA que están presentes, a los colegas y especialmente a Analía, la coordinadora de este coloquio. Sin más, entonces queremos agradecer la presencia y tal vez Juan puede seguir conversando con algún otro que se quedó con una pregunta, ¿no?, sin poder expresar. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por la presencia y aprovechamos para invitar para la conferencia del día de mañana, ¿verdad? Y después hay la tercera conferencia el día de mañana. ¿Sí? Bueno, muchas gracias entonces.